de educación en el mundo. En el mundo es un informe global sobre cómo está la situación en el mundo y finalmente algunas recomendaciones, sobre todo para mejorar los aprendizajes. Acá tenemos a dos de los autores del informe. Uno de ellos es Harvey Rogers, el señor. Es economista principal para la práctica global de educación del Banco Mundial y, como dije recién, uno de los autores del informe sobre desarrollo mundial. Y Rafael de Hoyos, economista líder del Departamento de Educación para América Latina del Banco Mundial y fue durante años gerente de proyectos educativos del Banco Mundial en Argentina y otros países de la región. Sobre desarrollo mundial. Y Rafael de Hoyos, economista líder del departamento de ustedes. Gracias, Ricardo, y gracias a todos ustedes por estar aquí tan temprano. Es un placer ver a tantos colegas y amigos. Gracias. Muy bien. Escolarización no es lo mismo que aprendizaje. En 3 países de África Oriental, cuando se pidió a alumnos del tercer grado de primaria que leeran una frase sencilla como "el perro se llama Fido", solo un cuarto de ellos la comprendían. O en otras palabras, 3/4 no la podían leer. En las zonas rurales de India, casi el 75% de los alumnos de tercer grado no pudo resolver una resta con números de 2 dígitos como esta. Y en quinto grado, la mitad aún no era capaz de hacerlo. Brasil ha logrado avances en el aprendizaje en los últimos años, según la prueba internacional PISA, aplicada a jóvenes de 15 años. Pero si nos preguntamos cuánto tiempo les tomará alcanzar los mismos puntajes que el promedio de la OCDE, la respuesta es 75 años para los puntajes en matemáticas y en lectura les llevará más de 260 años. Estos países no son los únicos que enfrentan esos desafíos. No existe un estándar internacional sobre el nivel mínimo de aprendizajes, pero cuando los investigadores combinan datos de varias evaluaciones, como PISA y evaluaciones regionales como IESE, es posible establecer un nivel mínimo de competencia. De modo que cuando miramos a la mayoría de los países de altos ingresos, descubrimos que más del 90% de los estudiantes alcanzan ese nivel al final de la escuela primaria. Pero cuando miramos más allá de ese grupo, encontramos niveles mucho más bajos de aprendizaje. En otros países de ingreso alto, mediano y bajo, la proporción de estudiantes que logran esta competencia mínima disminuye al 50%, 30% o incluso menos. Por ejemplo, en Mali, solo el 7% de los estudiantes logran una competencia mínima, en comparación con el 99% en Japón. Una vez que reconocemos que la escolarización no es lo mismo que el aprendizaje, cambia la forma en que pensamos sobre algunas medidas convencionales en educación. Este gráfico muestra la cantidad promedio de años de escolaridad entre adultos jóvenes en cada país. En Chile, por ejemplo, vemos que el promedio es de casi 12 años de escolaridad. Pero considere lo que sucede cuando ajustamos esa medida según la calidad del aprendizaje. La cantidad de años de escolaridad ajustados por calidad en Chile se reduce a aproximadamente 8, con caídas aún mayores en algunos otros países. Esto es lo que llamamos una crisis del aprendizaje.
Lo que lo hace aún más preocupante, la crisis del aprendizaje, es que afecta más a los más pobres. En cada región del mundo, los resultados del aprendizaje suelen ser mucho peores para los estudiantes más pobres imaginados. Aquí hay un ejemplo para América Latina. Este gráfico muestra los puntajes de aprendizaje para los estudiantes más pobres y los más ricos en cada país. La barra naranja muestra el porcentaje que se considera no competente al final de la escuela primaria y vemos una gran diferencia por ingresos. En Uruguay, por ejemplo, los estudiantes más pobres son 5 veces más probables de ser no competentes versus los más ricos. La crisis de aprendizaje amplía las de por sí ya grandísimas desigualdades en América Latina. Peor aún, esta es una exclusión oculta. Cuando los niños no van a la escuela, es evidente la exclusión. Pero cuando están en la escuela pero no aprenden, ese tipo de exclusión no es visible. Para abordar la crisis del aprendizaje es necesario diagnosticar las causas. La primera causa es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve interrumpido a nivel escolar y comunitario. Primero, con frecuencia los niños llegan a la escuela mal preparados para aprender si es que llegan. La malnutrición y la pobreza menoscaban el aprendizaje en la primera infancia. Se puede ver cómo esto afecta al cerebro en crecimiento gracias a una nueva investigación de Bangladesh que utiliza imágenes cerebrales. La imagen en la parte superior muestra las conexiones neuronales y la actividad del cerebro de un infante típico bien alimentado. La imagen en la parte inferior muestra el cerebro de un infante que no recibió la nutrición y estimulación adecuadas. Sus conexiones neuronales son menos densas y los patrones de actividad cerebral son diferentes. Sin ayuda, este niño ingresará a la escuela mucho menos capaz de aprender y es más probable que se quede atrás y luego abandone la escuela. Una segunda causa es que los maestros a menudo están mal preparados, apoyados o motivados. En 8 países de África, en promedio, el 20% de los profesores no asiste a la escuela. Peor aún, otros 20% está en la escuela, pero no en el aula. Esto significa que en promedio se pierde el 40% del tiempo de enseñanza. Incluso cuando los maestros están presentes, no todos tienen la preparación adecuada. Muchos carecen de una comprensión básica del tema. En 14 países de África, un profesor promedio de 6º grado obtiene puntajes similares a los que obtienen sus estudiantes de mejor rendimiento. A pesar de no ser tan severos como en África, en América Latina se puede ver problemas similares con la enseñanza. Tercero, con frecuencia los insumos no tienen un efecto sobre el aprendizaje y una mala administración y gobernanza suelen menoscabar la calidad de la escolarización. Una nueva investigación mide la capacidad de gestión escolar en varios países, representada por la curva de color verde claro en esta figura. Un número más alto, es decir, más a la derecha, representa una mejor gestión escolar. En los países de ingreso medio o bajo, se ve que la capacidad de gestión en las escuelas es más baja que en los países de mayores ingresos. Y la capacidad de gestión es aún mucho más baja en las escuelas que en el sector de manufacturas en esos mismos países, representado por la curva azul. Pero estas son solo las causas inmediatas a nivel escolar. ¿Por qué persisten estos problemas?
Se debe a un segundo conjunto de causas a nivel del sistema, tanto técnicos como políticas. Primero son las barreras técnicas. Requiere una fuerte capacidad a nivel del sistema para alinear todos los elementos del sistema con el aprendizaje. Considere el caso en que un país presenta un nuevo plan de estudios para mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, un currículo de aprendizaje activo centrado en el estudiante. Eso no es suficiente. También se necesita reformar la formación docente para que sepan cómo enseñar el nuevo plan de estudios, y también es necesario adecuar la evaluación del docente y de los alumnos. Si solo se reforma el plan de estudios, no se puede esperar ver mejores resultados. Sudáfrica descubrió esto a principios de la década de 2000, cuando introdujo un nuevo plan de estudios inspirado en Finlandia. Estableció objetivos de aprendizaje y entonces les dio a los maestros la autonomía para lograrlos. El problema era que los docentes en Sudáfrica no tenían la formación, el apoyo o la motivación que tenían los docentes finlandeses, por lo que no podían usar la autonomía de manera efectiva. La enseñanza y el aprendizaje no mejoraron e incluso pudieron haber empeorado como resultado. Pero lo que con demasiada frecuencia es ignorado es que los incentivos políticos pueden impedir centrarse en el aprendizaje. La falta de alineación entre los objetivos políticos y el aprendizaje no es producto del azar. Los actores relevantes para producir aprendizaje tienen objetivos que a veces entran en conflicto. Los políticos quieren ser reelegidos. Los burócratas necesitan hacer lo que los políticos les dicen. Los empleadores quieren impuestos más bajos. Los proveedores privados de libros de texto quieren mayores ganancias. Los docentes deben mantener contentos a los políticos y burócratas y también a proteger sus propios intereses como los otros grupos. Todos estos grupos también pueden enterarse por el aprendizaje. El problema surge cuando anteponen sus otros objetivos y cuando estos grupos se alejan unos de otros y de los aprendizajes. En Indonesia, hace una década, el gobierno introdujo una nueva política que duplicaba los salarios de los docentes certificados. El objetivo era recompensar a mayores docentes y proporcionar un incentivo para mejorar sus habilidades. Pero debido a las presiones políticas para certificar a tantos docentes como sea posible, el proceso de certificación se diluyó tanto que dejó de tener sentido. Los docentes certificados no fueron más efectivos que los no certificados. El resultado fue desembolsos presupuestarios mucho mayores, sin aumento de las competencias de los docentes ni del aprendizaje de los estudiantes. Cuando estos otros objetivos predominan, los sistemas se encuentran estancados en un equilibrio de bajo aprendizaje, baja rendición de cuentas y alta desigualdad, o en resumen, una trampa de bajo aprendizaje. Es muy difícil para un solo actor o grupo de actores escapar de la trampa y mejorar el aprendizaje de manera sostenible, sin un esfuerzo concentrado para cambiar el sistema. Gracias, Halsey. Buenos días. Ya vimos la magnitud de la crisis de los aprendizajes, vimos algunas de sus causas también. Ahora, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Y como parte del trabajo que hicimos alrededor de este reporte, revisamos cuáles fueron las políticas públicas educativas más efectivas para abordar algunos de los problemas que ya señaló Halsey. Y lo que voy a presentar es un resumen de esa revisión que hicimos, que la podemos condensar en el ABC de los sistemas educativos que han sabido
proveer aprendizajes para la gran mayoría de sus estudiantes. El punto de partida es que si todos, políticos, tomadores de decisiones, burócratas, padres de familia, sociedad en general, estamos de acuerdo en que escolarización no es lo mismo que aprendizajes y que los aprendizajes son el motor del desarrollo económico y social, es lo que hay detrás de la movilidad social, la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad, entonces tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que actuar como si realmente nos importara que todos nuestros niños y jóvenes aprendan. Y lo primero que hay que hacer, si queremos ser congruentes con esta visión que acabo de presentar, es medir los aprendizajes. Este señor, que se llama Lord Kelvin, un matemático físico británico del siglo XIX, hace ya más de 150 años nos dijo algo muy sabio: medir es conocer, si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Entonces, todavía en nuestros países, 4 de cada 10 países en la región de América Latina no mide los aprendizajes, es decir, no tiene un mecanismo para saber si se está salvaguardando el derecho social de todos nuestros niños y jóvenes, que es el derecho a aprender. En 2 de cada 10 países latinoamericanos no miden los aprendizajes en primaria, en 4 de cada 10 no miden los aprendizajes en secundaria. Pero medir por sí solo no va a cambiar la realidad que nos acaba de presentar Halsey, no va a abordar la crisis de los aprendizajes. Para que las mediciones, las evaluaciones repercutan sobre los aprendizajes de los niños y jóvenes, tenemos que asegurarnos que toda la información que se desprende de esas mediciones llega al espacio físico en donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese espacio físico donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula. Nosotros tenemos evidencia para 2 países de América Latina, uno siendo Argentina, que utilizando los resultados de las pruebas estandarizadas para diseñar reportes de resultados, reportes sucintos, reportes claros, transparentes, entregándoselos a las escuelas y proveyéndoles un mínimo de capacitación a los directores y a los docentes para interpretar esos reportes de resultados, para transformarlos en un plan de mejora. Eso en sí mismo mejora los aprendizajes. Eso fue la A del ABC de las reformas. Hay que aprender más sobre los aprendizajes. La B, tenemos que basar toda nuestra política pública en la evidencia. Hoy por hoy tenemos suficiente conocimiento, suficiente información para poner en marcha política pública e incidir sobre los aprendizajes. Lo primero que sabemos es que muchos de nuestros niños que provienen de hogares marginados, de nuestros hogares más pobres, desde el primer día que pisan la escuela, que entran al sistema educativo, desde ese día ya entran con una desventaja versus sus pares no pobres. Y entran con una desventaja porque no recibieron la estimulación adecuada, no recibieron en casos extremos la nutrición adecuada para poder tener trayectorias educativas eficientes. ¿Y qué hace nuestro sistema educativo, en particular en América Latina? Reproduce y exacerba esas desigualdades de origen que son, por definición, injustas. Nuestros niños más pobres que no recibieron la estimulación adecuada van a nuestras escuelas más pobres que no pueden resarcir esas desigualdades. Entonces, si vamos a abordar el problema de la desigualdad, quizá el problema más importante de nuestra región, tenemos que empezar abordando los orígenes de esa desigualdad, y eso es la primera infancia. Hay evidencia para Jamaica que una visita de 1 hora a la semana
de una trabajadora social para formar a madres en cómo estimular tempranamente a los niños. Eso repercutió años después en los aprendizajes de esos niños y años después repercutió en la empleabilidad y los salarios. Segundo, si vamos a abordar la crisis de los aprendizajes, tenemos que reconocer que el insumo más importante detrás de la producción de esos aprendizajes son los docentes. Muchos de nuestros docentes en la región de América Latina no están preparados, no están motivados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener primero una formación inicial que prepare a nuestros docentes a través de las normales, los institutos de formación docente o las propias universidades para la tarea que tienen enfrente, para la gran responsabilidad. Ellos, los docentes, son los artífices del futuro de Argentina y de todos los otros países. Lo otro que tenemos que hacer es introducir mecanismos transparentes para poder seleccionar a aquellos docentes que tienen las competencias y las habilidades necesarias para tener buenas trayectorias docentes. En México, por ejemplo, la introducción de un concurso de oposición para seleccionar a los docentes, sin importar lo que estaba tratando de medir este concurso, pero pasar de reglas opacas, de reglas discrecionales para seleccionar a los docentes en México a un sistema basado en la transparencia, eso en sí mismo incidió favorablemente sobre los aprendizajes. Tercero, los insumos escolares, todos los insumos escolares deben de estar focalizados a la razón de ser de los sistemas educativos, que es generar aprendizajes. Si nosotros tenemos algunos insumos que no están incidiendo sobre los aprendizajes, eso no será más que gasto en educación, no será una inversión porque no tendrá un rédito. Y el mejor ejemplo que conozco de primera mano fue lo que sucedió en este país entre 2006 y 2012, donde pasó de una inversión en educación de menos del 4% del Producto Interno Bruto a más del 6% del Producto Interno Bruto, con una nota al pie de página que no tenemos certeza de que ese porcentaje sea 100% correcto, pero hubo un gran incremento en la inversión que se hizo en educación. ¿Y qué pasó con los aprendizajes medidos por la prueba PISA? No pasó nada, se quedaron estancados. Entonces, una política que está solamente basada en los insumos es una política que está destinada al fracaso. Cuarta parte de la B, de basar nuestras políticas en evidencia, es la importancia que tiene la gestión. Hoy por hoy sabemos que los gestores, los directores de escuela inciden sobre las prácticas en el aula. Tenemos evidencia para Estados Unidos que si los directores de escuela le proveen una retroalimentación continua a sus docentes, visitando el aula, tratando de aplicar sistemáticamente algunas de las muchas herramientas que hay para llevar a cabo observación en el aula y retroalimentan a sus docentes, eso incide favorablemente sobre la gestión. ¿Y qué es lo que hacemos en América Latina con nuestros directores de escuela? Bueno, pues nuestros directores de escuela no son otra cosa que chavos que fueron a la normal, sacaron un título de normalista o de docente de primaria, acumularon antigüedad, ni siquiera necesariamente experiencia, pero acumularon antigüedad y de la noche a la mañana se volvieron gerentes de una estructura organizacional bastante compleja para la cual no estaban formados. Entonces tenemos que poner el énfasis y darle la importancia a los directores
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, la C del ABC de los sistemas educativos que proveen aprendizajes para todos es construir coaliciones. Y aquí hay 3 áreas de oportunidad que identifica el reporte. Primero, información e indicadores. Yo acabo de mencionar que tenemos evidencia que cuando la información de las pruebas estandarizadas se utiliza para proveer insumos a las escuelas para que detonen planes de mejora, eso incide favorablemente sobre los aprendizajes. Pero la escuela no puede hacer todo el trabajo, no puede abordar la crisis de los aprendizajes sola, necesita de la sociedad. Y para que la sociedad se interese en los aprendizajes, es necesario tener un sistema de medición y de indicadores que sea transparente, que sea público y que año con año esté mandando el mensaje de la importancia que tiene los aprendizajes para todos. El momento que la crisis de los aprendizajes se vuelve un tema instalado en la agenda nacional es en el momento en el que es el comienzo de una demanda por una mejora. Segundo tema de oportunidades, las coaliciones y los incentivos. Si tenemos un sistema de indicadores que ya generó una demanda por mejorar el sistema educativo, los gobiernos pueden, como en el caso de Chile, tener planes de largo plazo que junto con los sindicatos docentes tengan un objetivo común, que es mejorar los aprendizajes a través de una profesionalización de la carrera docente. En el caso de Chile, esa coalición llevó a un acuerdo de largo plazo, 10 años para construir y profesionalizar la carrera docente, en donde en un principio la evaluación de los docentes fue totalmente voluntaria y a medida que pasó el tiempo se instaló el tema de la importancia que tiene la evaluación docente, sobre todo para guiar los procesos de formación. Por último, el área de oportunidad en tema de las C, las coaliciones, es innovación y adaptación. Los sistemas educativos tienen que tener espacio para que cuando se esté llevando a cabo una política educativa podamos adaptarla de manera ágil. El ejemplo que conozco de primera mano es el ejemplo de México, en donde en 2014 montamos un sistema para evaluar a los docentes en donde los instrumentos no estaban capturando lo que la autoridad educativa quería capturar, estaba también creando cierta rispidez entre los sindicatos y había el espacio para dar marcha atrás en algunos de los elementos de ese instrumento y adaptarlo a las nuevas realidades. Por último, quiero terminar con algunas implicaciones muy generales del ABC de los sistemas educativos exitosos, algunas implicaciones para Argentina. Lo primero, el A del ABC, aprender sobre los aprendizajes. La implicación es que hay que consolidar, hay que guardar, hay que priorizar y darle la importancia que merece a la prueba aprender. Es una prueba censal que se hace cada año, hay que seguirlo haciendo y hay que explotar y potenciar los resultados de la prueba aprender haciendo uso de sus resultados en el aula. La B, basar soluciones en la evidencia, el operativo enseñar. Lo mismo hay que seguir adelante con este operativo que puede ser el primer paso hacia la creación de un sistema de carrera docente. Y por último, la C, construir coaliciones. Y esta es una pregunta que abre la puerta a la segunda parte de esta presentación, que es el panel de discusión. Y hago la pregunta si deberíamos de apoyar, de impulsar lo que el Ministerio de Educación ha venido poniendo sobre la mesa, que es el compromiso social
por la educación. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias. Una mesa de debate con 3 personas muy interesantes. Me parece que va a ser muy, muy, muy rico este debate. Son 3 personas que tienen o han tenido incidencia en políticas públicas relacionadas con la educación y que pueden hablar de todo esto que se habló recién en el informe, desde la cocina de las decisiones que se toman para eventualmente mejorar, o por lo menos tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con la docencia, los aprendizajes, la enseñanza. Bueno, vamos a ir presentando y les pido que vayan pasando a medida que los presento. Primero, Elena Duro, que es la actual secretaria de Evaluación del Ministerio de Educación de la Argentina. Es la persona responsable de conducir la prueba Aprender, de la cual habló recién Rafael de Hoyos. Y fue durante 16 años, trabajó en UNICEF. Le pido también a Jaime Saavedra que pase, que es el actual director senior de la práctica global de educación del Banco Mundial y también es muy conocido. Estudiantes que se están formando, como el operativo Enseñar de hace 2 semanas que se inauguró acá en la Argentina. Bueno, finalmente, ¿qué tipo de herramientas, qué hacer para mejorar la docencia en nuestros países, en los países de la región? El que quiere que... Sí, vamos a empezar por Elena, que quizás tiene algo que decir, por lo menos más de actualidad. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación al banco. Bueno, algunos comentarios a modo de debate, porque no vamos a dar conferencias, pero digamos que la política de formación docente, jerarquizar la docencia, priorizar la docencia, sabemos que es una dimensión básica que incide en la calidad educativa, en la mejora de la calidad. En este sentido, el Gobierno Nacional decidió varias medidas de política nacional que tienen que ver con las políticas de formación docente, donde una reorientación de prioridades en la formación docente inicial, continua y en la formación situada, que es aquella que se da en cada uno de los establecimientos, donde a partir de los diagnósticos que teníamos sobre los aprendizajes, se decidió prioritariamente focalizarnos en las áreas de lengua, de matemática y de gestión directiva, como 3 instancias claves para la formación en cada una de sus distintas etapas. Otro tema que iniciamos a partir de este año fue la primera evaluación diagnóstica nacional. Ustedes saben que el sistema formador de Argentina es un sistema muy complejo, como el mismo sistema educativo es extenso, desigual, inequitativo y del cual no teníamos diagnósticos a nivel nacional. Ninguno.
Teníamos autoevaluaciones, teníamos otro tipo de estudios, pero no un diagnóstico del sistema formador en términos de, por lo menos, algunas capacidades básicas que los futuros docentes, es decir, los docentes del último año de los institutos, de las carreras en este año de primaria y secundaria básica, hicimos la evaluación Enseñar para medir esas capacidades básicas y a través de este primer diagnóstico seguir avanzando el año que viene en las carreras disciplinares, seguramente también en las prioritarias. Ahora, nada de el cambio en la formación docente o en los avances de la evaluación, que evidentemente, si no se toman las decisiones centradas en evidencia, perderemos muchas décadas más de poder avanzar en la educación. Insisto, son condiciones necesarias, pero no suficientes para impactar en el aula. Impactar en el aula requiere de una priorización del aprendizaje en todos los gobiernos educativos, en el nacional y en las 24 provincias argentinas. Y quiero Muchísimas gracias por la organización del evento y por poder compartir este panel con Violeta y Elena. Mira, uno de los temas que plantea el reporte es que el elemento fundamental para la mejor educación es el docente, ¿no? Y suena medio obvio, pero no es tan obvio cuando a veces hay muchísima urgencia por mejorar, ¿no? Y eso es una urgencia entendible, ¿no? Porque muchos de nuestros países, tanto en América Latina como en otros países de bajos ingresos o de ingresos medios, empiezan a reconocer que efectivamente hay una crisis de aprendizaje. Cuando dice que es una crisis, ¿no? Es que tenemos un problema grave y urgente, ¿no? No es que haber avanzado en tener pruebas censales aquí en Argentina, pero otros países han tenido pruebas censales de aprendizaje desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Chile empezó ya hace muchísimos años, ¿no? Perú empezó hace 10 años. Entonces empieza eso a calar en la población, el entender, ¿no? Que no estás en un pequeño problema. Este es un problema muy grave que estás comprometiendo el futuro de los chicos que están hoy día educándose, ¿no? Cuando decimos el 50%, y muchos países están así, ¿no? En países de ingresos medios, el 50% de los chicos
no entienden lo que leen o no tienen nivel de comprensión de razonamiento matemático básico. Eso quiere decir que el 50% no lo tiene. Eso es una barbaridad. 50% es un número inmenso, ¿no? Y esos chicos van a estar en el mercado laboral los próximos 50 años. Y no tienen... Y encima son el 50% de los que van a la escuela. De los que van a la escuela, exactamente. No, es un muy buen punto, ¿no? Hay un montón que ni siquiera van. Todavía hay 280 millones de chicos en el mundo, en edad escolar, que no van a la escuela. Exactamente, es un buen punto. Entonces, un primer punto fundamental es el reconocimiento de la gravedad del problema. Y luego de eso es, bueno, ok, ¿qué cosas hay que hacer? Y uno de los puntos fundamentales es el maestro. A veces uno escucha y dice, pero de repente con la tecnología, ¿no? Ahora los chicos son tan inteligentes, tan, ¿no? ¿Cómo se dice acá en Argentina? ¿Tan moscas? No tan vivos, que le das una computadora, le das una laptop y ellos solitos van a poder aprender con un nuevo software. Hay que usar la tecnología de manera que podamos hacer un salto mucho más rápido. Y eso no es cierto. O sea, la tecnología puede ayudar muchísimo, pero la tecnología no va a ayudar nada, así que no tiene que estar acompañada de un maestro, que además que sea un maestro que tiene que ser un ciudadano digital que pueda utilizar la tecnología como un instrumento más para hacer el proceso de aprendizaje más efectivo, más rápido, más entretenido efectivamente. Pero el punto central es el docente. Y los países que la han hecho, los países que efectivamente han podido tener un sistema educativo de calidad, son aquellos países en los cuales se reconoce la carrera docente como una carrera socialmente valorada. Y socialmente valorada no es porque solamente tiene beneficios laborales decentes, porque es una carrera que efectivamente le permite a la gente mantener a su familia con unos ingresos adecuados, sino que además es una carrera que es retadora, difícil, exigente, ¿no? Si vemos a los países que efectivamente tienen sistemas educativos en la carrera, ¿no? Tu desempeño, ¿no? y qué tanto estás impactando en el aprendizaje de los chicos es crucial. Entonces, es una carrera socialmente valorada porque no solamente por los temas económicos, ¿no? Sino porque es difícil, ¿no? Y tienes a la gente más talentosa, ¿no? en la carrera docente. Entonces, ese es el tema central, ¿no? Es la valoración social en su conjunto que le da el país a esa carrera docente. Entonces, ahora, ¿hacer eso es fácil? No. Hacer eso es complicado y toma tiempo además, pero es urgente. O sea, si toma tiempo, entonces mientras antes empieces, mejor, ¿no? Y el último punto que quería hacer sobre eso es que hay un tema de cantidad por calidad, ¿no? Y en muchos de nuestros países, efectivamente, la expansión del sistema, por eso, pues, efectivamente, ha habido avances en el acceso a la escuela. Esa expansión del sistema se ha dado con un detrimento en la calidad, en el sentido de decir, bueno, tengamos la misma cantidad de recursos, pero repartidos entre cada vez más chicos y más profesores, ¿no? Entonces no se ha invertido lo suficiente, ¿no? en términos de calidad mientras se dio esa expansión, ¿no? Pero bueno, esos son los tres primeros puntos que quería mencionar sobre el tema docente. Violeta tomó decisiones o pensó y ejecutó políticas relacionadas con la docencia, así que nos gustaría escucharte. Solo quisiera complementar porque estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba Elena y Jaime, pero antes de eso quisiera en primer lugar felicitar al banco por el informe que se ha hecho. El informe tiene mucha fortaleza, pero quizás la más importante de todas es su título, aprendizaje, y eso no es menor, eso no es menor. Para todos los sistemas educativos, el poner el foco en el aprendizaje va a significar un mirar de nuevo a quién educamos, que es al niño. Ha estado todos los sistemas centrados en los profesores, en las platas, en los recursos, en las salas, en las aulas, y se nos olvida cuál es el motivo y la esencia de la tarea de educar, que es el niño y todos los niños. Lo cual es una tarea muy difícil, así que mis felicitaciones para el banco, porque ese foco es demasiado importante que lo podamos conversar en todos los ámbitos y difundirlo. Con respecto a la parte de docente, que estoy totalmente de acuerdo, que es un elemento absolutamente central, para complementar y no repetir las mismas cosas, creo, por lo menos desde mi experiencia, que un punto crucial para hacer buenas políticas docentes es que éstas sean articuladas. No solamente articuladas entre lo que se hace con la formación inicial, la formación continua y la formación situada, como lo mencionaba Elena, que le encuentro toda la razón,
sino que articulada con todas las políticas. Para poder hacer una carrera atractiva, que vayan los más talentosos a la universidad, necesitamos que el alumno sepa que al terminar esa carrera va a tener una carrera docente igualmente atractiva, de valoración social. Entonces no sacamos nada con invertir mucho en seleccionar a los mejores si después los dejamos, cuando terminan, en una situación en que quedan sin la valoración social que señalaba Jaime instalada. También tiene que estar relacionada con las políticas de incentivo y con una cambio fundamental en lo que es el proceso de aprendizaje, valga aquí exactamente el término, de la formación en las universidades o en los centros donde se formen los profesores. Yo lo digo, he sido muy dura, en Chile lo fui igual. Los profesores no saben, no porque no quieran saberlo, porque sean flojos, como decían muchos, no. No saben porque no les enseñaron. La responsabilidad social que tienen las universidades en parte de la crisis educacional que existe en muchas partes de América Latina, yo diría en todas, se debe a que la formación de los formadores no ha sido la correcta. Ha sido centrada básicamente en un mundo que no existe en las aulas. En las aulas existen otros niños con otras necesidades y con otros deseos de aprender de otra manera. Y todo eso en la universidad, yo he trabajado muchos años en la universidad, así que conozco de adentro la situación, está centrada en otro mundo, en un mundo academicista que no corresponde para nada a la realidad de las aulas. Entonces, política articulada, unir ministerio, articularlo con las universidades y las escuelas. Mi mirada en América Latina es que son tres instituciones que cada una va por su lado. La universidad con su cuento, el ministerio con el diseño, les llega la implementación a las escuelas, pero no conocen nada de cómo se discutió la política en el ministerio. Entonces, articulación en la política docente, mucha importancia a la formación inicial, mucha transparencia con la sociedad. Los padres se impactan cuando saben que hicieron un tremendo esfuerzo para que su hijo fuera a la universidad, para que después en una prueba, al término del proceso, sepa que no saben nada. Eso es muy fuerte. Y entonces también transparencia y responsabilidad social para esta política. Hablando justamente de la formación de los formadores, ¿no? Tengo entendido, cada país tiene su propia realidad, ¿no? Pero Elena, me gustaría saber acá en la Argentina, que hay más de 1000 institutos de formación docente, algo que muchos señalan como uno de los grandes desafíos o déficit de la formación de los docentes. ¿Qué se está pensando hacer? ¿Qué se va a hacer concretamente, ¿no? Porque en estos 2 años, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, no parece que haya habido muchos cambios. Bueno, a ver, primero, cambios en términos de la política de formación, en términos de contenido y de la forma en que se está desarrollando, es un cambio muy importante respecto de lo que se venía haciendo, porque por lo pronto se priorizaron áreas temáticas de formación y se instauraron ya todos los cursos y postítulos en función de estas temáticas que mencioné anteriormente. Ahora, en términos de los institutos formadores, y coincido con Violeta también, el rol de las universidades, que el divorcio entre el debate educativo, en educación, en la academia, en lo que sucede en la escuela y en lo que sucede en el ministerio, muchas veces es un diálogo de sordos, porque nadie escucha a nadie y realmente ha habido un quiebre en estos niveles formadores, inclusive entre la escuela secundaria y la universidad. Son temas que el gobierno los está atacando, en el sentido de generar nexos y vínculos mucho más acordes, donde trabajan directamente las universidades, por ejemplo, con los directores de las escuelas secundarias en el programa Nexo por región del país, para promover inserciones laborales tempranas, prosecución de estudios superiores universitarios para los jóvenes de esas escuelas. Con respecto a la cantidad de institutos, es un tema de los ámbitos jurisdiccionales.
Los institutos no dependen del Ministerio de Educación de la Nación. Lo que tenemos que nosotros hacer como nación es lo que estamos haciendo, que es priorizar la política y ofrecer modelos y alternativas a aquellas jurisdicciones que se quieran ir sumando a un proceso de mayor excelencia, fortaleciendo institutos, jerarquizándolos, dotándolos de todo lo que es no solamente el equipamiento y la infraestructura, porque puede haber 1.400 institutos, pero también en esta desigualdad y desconocimiento también del sistema formador, no todos están en las mismas condiciones en términos de la calificación de sus profesores, de la cantidad de estudiantes que tienen, de la dotación docente, de la infraestructura, del equipamiento. Bueno, ¿cómo podemos hacer de fortalecer aquello que haya que fortalecer y reorientar aquellas instituciones formadoras que quizás puedan asociarse con otras y hacer un sistema en cada una de las jurisdicciones que, insisto, son del ámbito de los ministros provinciales, no son del ámbito nacional, hacer un sistema formador para cada jurisdicción que responda a las necesidades de la jurisdicción, que no tiene nada que ver con no tiene solamente que ver con la cantidad de institutos, sino también tiene que ver con otras cuestiones no visibles. Por ejemplo, en Argentina, en las distintas provincias, faltan docentes de algunas disciplinas. Y esto no lo sabemos, o sea, no se difunde, son temas invisibles. ¿Cuántos años más vamos a estar diciendo a los chicos les va mal en matemáticas y en realidad es un círculo perverso, nos faltan profesores de matemática? En muchas jurisdicciones que las dan idóneos, tanto en la secundaria y a veces también puede pasar hasta en la escuela primaria. O profesores de química, o de física, o de biología. ¿Cómo hacemos para reorientar que los jóvenes que ingresan a la carrera ingresen además a las carreras que requieren los sistemas educativos? Pasa incluso en Capital, ¿no? Pasa en casi todas las jurisdicciones en distintas áreas y pasa en toda América Latina también. Entonces, esta cuestión de cómo la oferta, que a veces son términos que hablar de oferta y demanda parece vedado, es algo muy elemental. Hoy cómo se estimula a los jóvenes, cómo se incentiva a los jóvenes a que vengan a estas otras carreras. Tenemos que abrir 10.000 salas de jardín de infantes que se están construyendo. ¿Cómo hacemos para reclutar jóvenes que vayan a la carrera de nivel inicial en las provincias en cantidad suficiente para tener profesionales al cargo de esas salas? Entonces, un problema de cantidad, es un problema de redireccionamiento de la oferta, es un problema de calidad de lo que se gestiona y de rediseño de carreras y de pensar que el gobierno, la política educativa y la organización y la administración van de la mano y que hay un tema de gestión escolar en que Argentina está empezando a dar unos primeros pasos en la formación de los docentes justamente para dotar de las capacidades necesarias a aquellos actores que hagan un sistema
a lo que necesita el sistema. Y el segundo punto que quería mencionar en relación al tema de la gestión, que estaba mencionando de manera muy apropiada Elena. Uno de los pilares fundamentales de los procesos de mejora de reforma es la capacidad de implementación de las reformas, ¿no? Para que uno, estamos hablando de reformas en los temas magisteriales, en los temas pedagógicos, ¿no? En los distintos países están avanzando la jornada escolar completa en la secundaria, se necesita mejorar la educación rural, etc. Hay muchas áreas en las cuales se tiene que hacer reforma dentro del sector educativo. Pero para que esas reformas funcionen, se necesitan tres cosas. Necesitas tener un diseño adecuado, ¿no? Es decir, tener un plan. O sea, este es el diseño, ¿no? de cómo voy a implementar la secundaria rural en este país. Y mi diseño necesita un diseño decente. No perfecto, porque nunca tienes el diseño perfecto en el día 1. Necesitas eso, necesitas tener un alineamiento político, ¿no? De tal manera que tengas los recursos adecuados, ¿no? Y que todos los actores estén de acuerdo, que todos los actores claves estén de acuerdo. Pero en tercer lugar necesitas capacidad de implementación. ¿No? Si nosotros decimos, ok, vamos a implementar este tipo de modelo de secundaria de tiempo completo en este país, hay un tema pedagógico. Pero una vez que ya tienes el tema pedagógico resuelto y esto es lo que quieres implementar, bueno, de ahí viene el tema del rollout, ¿no? Hacia las 10.000 escuelas o 20.000 escuelas que hay en este país. Eso ya no es un tema pedagógico, es un tema de gestión, de ejecución, ¿no? De tener a los profesores necesarios, hacer las compras de infraestructura necesarias, hacer la implementación curricular y asegurarse que todos los profesores tengan el conocimiento del currículum que se necesita. A ver, es un tema de gestión. Es gestión y alineamiento político Es también las de dos alguna cosas, manera. es las dos cosas, ¿no? Es la gestión del sistema, ¿no? Por eso es que se necesitan para poder gestionar el sistema educativo, necesitas maestros, necesitas pedagogos, pero necesitas también ingenieros civiles, especialistas en software, necesitas abogados, necesitas administradores públicos, necesitas economistas, necesitas un conjunto de actores, ¿no? Que te permitan implementar política, ¿no? Y eso es algo que a veces uno no se da cuenta. Estamos hablando nosotros de que se provee un servicio que al mismo tiempo es un derecho fundamental. Y es un servicio que es un derecho fundamental y que se lo estás proveyendo a millones de chicos todos los días, ¿no? Entonces es como que Elena tuviera y el ministerio tuviera a su cargo, ¿no? un gran sistema, ¿no? Que tiene decenas de miles de establecimientos y en todas esas decenas de miles de establecimientos tienes que asegurarse que haya una interacción entre maestro y alumno todos los días con los insumos adecuados y que funcione bien, ¿no? La gestión que se necesita para manejar ese sistema, para asegurarse que todo ese sistema funcione, es muy compleja al nivel macro y al nivel de cada institución. Por eso el tema que mencionaba de la capacidad de gestión del director de la escuela, ¿no? Es absolutamente fundamental. Sí. Lo que va a tener este debate es que no vamos a estar en desacuerdo. Y eso es bueno. Si eso se lograra entre los políticos que están en el Congreso y los ministerios y los directores de escuelas, estaríamos en otro mundo. Pero al menos aquí no puedo sino estar absolutamente de acuerdo. De nuevo, tratar de incorporar otro elemento en la parte de la gestión escolar. Como dice Jaime, las reformas se caen en la implementación. Eso es muy impresionante en América Latina. Incluso están muy bien diseñadas, pero en el minuto de la implementación fundamentales para las reformas curriculares o las reformas docentes, o cualquiera esta sea.
Entonces no tiene base, no tiene validación y llega como una cosa impuesta y por eso es que no hay acuerdo político en ese sentido y eso produce que muchas... Yo me recuerdo en Chile que uno de los problemas en un cambio curricular muy importante que hubo, como en los años 90, uno de los problemas fue que era muy bien diseñada, era absolutamente puesta al día, etcétera, pero tuvo una bajísima participación de los profesores. Y después uno iba a la escuela y les preguntaba si estaban implementando el nuevo currículum, que era de un gran diseño, y no lo conocían. Ahora, te hago una pregunta. Si está bien diseñada, pero no se puede implementar. Si no se implementa, ¿no hay un problema en el diseño? O sea, ¿no es que se diseñó mal, por el cual después no se puede implementar? ¿No se tuvo en cuenta los problemas de implementación en el diseño? Lo que pasa es que normalmente los diseños se hacen en los ministerios Por eso. y efectivamente se cree que uno tiene... ¿De implementación en el diseño? Lo que pasa es que normalmente los diseños se hacen en los ministerios Por eso. y efectivamente se cree que uno tiene la capacidad de poder colocar todas las partes que constituyen la implementación. Pero el ministerio muchas veces lo que hace es que no monitorea, no evalúa, no está presente en la implementación. Entonces, el diseño puede estar muy bien hecho y llegado el momento de verlo en la escuela, el problema que pasa es que no estaba considerado que por el minuto de la implementación o se hace, me tocó ver en otro país, un gran esfuerzo del Banco Mundial que se hizo por tratar de hacer texto en dos lenguajes, un lenguaje indígena y el lenguaje español. Y resulta que no se consideró que las comunidades indígenas, la parte de América Latina, en el minuto de la implementación, o se hace, me tocó ver en otro país, un gran esfuerzo del Banco Mundial que se hizo por tratar de hacer texto en dos lenguajes, un lenguaje indígena y el lenguaje español. Y resulta que no se consideró que las comunidades indígenas, la parte que dirigían los hombres, no estaban de acuerdo con eso. Y pescaron los camiones y botaron todos los libros. Entonces, uno dice, ¿qué nos pasa? La idea es buena, la idea realmente son buenas, pero llegado el minuto de la implementación, entonces ahí el tema que señala Elena y que señala Jaime son clave. La gestión escolar, el sistema escolar de verdad no se decide en el ministerio, vive en la escuela. Y el que dirige eso, el que dirige el buque de la escuela, es un director que necesitamos empoderar, que necesitamos sacar de ese maestro que señalaba Rafa, que era el que ya quería solamente llegar a terminar sus años, que no quería ver a ningún alumno. Al revés, necesitamos directores jóvenes con ganas de conocer a todos sus estudiantes, que sepa más de educación, que esté al día, que vaya a ver a sus profesores, lo que se llama un liderazgo más instruccional, que sepa poder liderar. Y vamos a tener que pensar cuál es la mejor manera de organizar la escuela para que todo el trabajo más administrativo de gestión, que es muy importante porque si le das autonomía a la escuela, le das más recursos, entonces va a haber que pensar cómo constituir el equipo directivo, para que se pueda complementar la parte de gestión administrativa con la parte de gestión directiva. Pero el director que marca hoy día una diferencia en los aprendizajes de los estudiantes es aquel que prácticamente no está en su oficina. Violeta, Elena quiere decir algo y después Jaime relacionado más con las tecnologías. Quería, tomando a Violeta en una dimensión que para mí es clave, contarles la experiencia con enseñar y con aprender en la dimensión de participación que la considero absolutamente indispensable.
¿Y qué pasó? Cuando uno ve el dispositivo 2016, si ustedes son argentinos y leen los medios, recuerden lo que había sido el año pasado. Este año, ningún gremio nacional se opuso abiertamente a ninguno de los dos dispositivos. Y en algunos casos donde hubo gremios minoritarios que habían declarado paro, lo levantaron. ¿Pero por qué? Porque el tercer punto de la participación es cómo empezamos a movilizar de verdad a las familias. Y en este sentido quiero destacar que la participación la garantizamos en el plano de la evaluación, de la política evaluativa del Ministerio de la Nación, combinando, articulando o estableciendo puentes entre pruebas estandarizadas que aparecen alejadas, más allá de que tengan el reporte por escuela, pero luego tenemos una caja de herramientas de módulos de autoevaluación institucional, donde el primer ejercicio, siempre y en todos los casos, que es cómo enseñamos, cómo usamos las TICs en la escuela, cómo gestionamos la escuela, bueno, temas emergentes, digamos, hay 5 instrumentos de autoevaluación rigurosos, donde el primer ejercicio que se trabajan con los directores, la comunidad educativa y las familias, siempre el primer ejercicio empieza por los resultados de aprender. Y ver los resultados de aprender en clave de las distintas dimensiones que se están tomando. Pero Violeta, yo te agradezco que hayas traído la dimensión de la participación porque es absolutamente esencial. Y la participación no es solamente la alianza con los sectores gremiales, porque nuestros sistemas educativos tienen cientos de miles de docentes y nosotros tenemos que llegar, en nuestro caso, a los 31.000 directores de escuela, a los 1.400 directores de institutos de formación docente y a las familias. Y yo creo que la otra estrategia que en los ministerios no ha sido muy fuerte en América Latina, y yo creo que hay que tenerla hoy como una estrategia clave, es la comunicación. La demanda social por educación. No puede ser que haya 50 días de paro y uno no vea, en cualquier país, no lo quise remitir a Argentina, y no vea manifestaciones masivas para que los chicos vuelvan a las aulas, ¿no? Entonces creo que son temas que hay que poner en la agenda. Sí, Jaime, que vos querés comentar. Brevemente quería reaccionar al punto que tú mencionaste de si no hay capacidad de implementación, entonces probablemente quiere decir que el diseño no ha incorporado esos problemas de falta de capacidad. Y eso es cierto.